Muy buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a la clase número 16, siempre correspondiente a los eh, organismos internacionales como sujetos de derecho internacional público en este caso. En la última clase estuvimos hablando acerca de la Corte Internacional de Justicia, que decíamos es el órgano judicial de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas como máximo institución supranacional en el mundo, a través de la cual se establecen las políticas de relaciones internacionales, las políticas para la solución pacífica de los conflictos entre estados, pues ha establecido entre varios de sus órganos la Corte Internacional de Justicia. Tenemos el Fondo Fiduciario también, el Consejo de Seguridad, el Fondo Económico también de las Naciones Unidas y muchas dependencias que están adheridas a esta institución como tal. Cuando hablábamos de la Corte Internacional de Justicia decíamos que el artículo 92, haciendo una retroalimentación, nos da el fundamento de ser el órgano de las Naciones Unidas y dice de la siguiente manera: la Corte Internacional de Justicia será el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Funcionará de conformidad con el estatuto anexo que está basado en la Corte Permanente de Justicia Internacional y que forma parte integrante de esta carta. Cuando dice que está basado, el estatuto de la Corte está basado en la Corte Permanente de Justicia Internacional, recordemos que primero estuvo, después de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones, una institución supranacional que se crea con la finalidad de buscar la paz mundial y de establecer políticas para que los estados, lógicamente, no llegaran a una guerra, así como para fomentar el desarrollo. Posterior a ello aparece la Corte Permanente de Justicia Internacional y hoy por hoy pues se ha convertido en la Corte Internacional de Justicia como tal. Entonces es el órgano judicial y por tanto tiene jurisdicción sobre todos los estados que estamos suscritos a la Carta de las Naciones Unidas. De hecho, el artículo 93 nos habla de que todos los miembros de las Naciones Unidas somos ipso facto, dice, o sea, por el hecho de pertenecer a las Naciones Unidas estamos vinculados al estatuto de la Corte Internacional. Es decir, que en cualquier momento un estado determinado puede acudir, puede pedir la intervención de la Corte, llevar su litigio hasta la Corte Internacional de Justicia. Esto aunque no lo haya plasmado en el instrumento como tal. Por ejemplo, se realiza un tratado, una convención y no se establece que ante el incumplimiento estarán bajo la jurisdicción de la Corte Internacional, pero se entiende, en base al artículo 93, de que los estados pueden acudir ahí. Incluso si el estado no está suscrito a las Naciones Unidas, podría en un momento determinado someterse a la jurisdicción bajo un acuerdo especial. Yo decía en la clase anterior de que la mayoría de tribunales supranacionales tienen esas facultades de dar la apertura a estados que no estén suscritos a los convenios de constitución de los órganos, pero en aras de contribuir a la administración de justicia y de solventar los conflictos jurídicos, permiten ese derecho como tal. Luego hablábamos también de la responsabilidad que tienen los estados para cumplir las sentencias de este órgano. El artículo 94 dice: cada miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte, a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio de que se trate, de que sea parte. Si una de las partes en un litigio dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, la cual podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo. Vean, dos aspectos importantes. Primero, como siempre lo hemos dicho, la responsabilidad internacional de parte de los estados. De hecho, ya sabemos que todos los tratados se cumplen de buena fe, son obligatorios para las partes, pero aquí establece, aparte de reafirmar esta responsabilidad, también otorga facultades al Consejo de Seguridad en un primer momento para que pueda hacer un llamado.
una recomendación a que se cumplan los fallos. Pero en un segundo momento también aplicar medidas coercitivas o medidas restrictivas de algunos derechos a los estados para, presionar de una manera y que se puedan cumplir los fallos o arreglar las situaciones o los problemas que se tengan. Aquí tenemos que referirnos al artículo 41 siempre de la Carta de las Naciones Unidas. Para ir terminando ya la retroalimentación, estos articulados que hemos visto son de la Carta de las Naciones Unidas. Y el artículo 41 nos habla de, dice, vean qué interesante, dice el Consejo, el título es Acción en caso de amenaza a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. Pero aquí dice, el Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la Fuerza Armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones y podrá instar a los miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas. Estas son medidas de presión definitivamente que el Consejo de Seguridad puede tomar para aplicar un Estado que no cumple un fallo de la Corte o un Estado pues que esté en constante hostilidades hacia otro, que lo esté obligando o lo esté provocando a iniciar una guerra y este no lo ha hecho. Perfectamente se puede aplicar esto. Incluso aquellos que no van en la vía de mantener las buenas relaciones de paz con los demás estados o con sus sociedades también, en un momento determinado se pueden aplicar estas medidas. Yo ponía el ejemplo de las medidas que el señor Donald Trump está tomando hoy sobre Cuba, ¿no? Que ya lo explicamos en la clase anterior. Que si bien es cierto, no hay una guerra o una guerra constante bélica, me imagino, o no hay un incumplimiento de un fallo de la Corte, pero puse el ejemplo pues para que veamos a qué nivel pueden llegar estas medidas en un momento determinado. Y esto pues es parte de todo las facultades que tiene este órgano auxiliar de las Naciones Unidas como tal. Bien, es importante mencionar, y habíamos hablado que también los magistrados gozan del principio de independencia e imparcialidad, ¿no? Tal como lo dice el artículo 100. En el cumplimiento de sus deberes, dice el secretario general y el personal de secretaría no solicitarán ni recibirán instrumentos de ningún gobierno o de ninguna autoridad ajena a la organización y se abstendrán de actuar de forma alguna que sea incompatible con la condición de funcionarios internacionales responsables únicamente ante la organización. Si bien es cierto, se está refiriendo al secretario general y al personal de la secretaría, pero debemos entender que esto también se desglosa en el protocolo del estatuto de la Corte, ¿no? Donde se habla del principio de independencia e imparcialidad. Incluso podría está en el propio estatuto, no solo en el reglamento. Bien, continuando con este tema, quiero que veamos algunos artículos importantes también del estatuto de la Corte, ya como tal, el estatuto, ¿no? Los artículos que habíamos referido son de la Carta de las Naciones Unidas que tienen un vínculo con el Estatuto de la Corte. Pero en el Estatuto de la Corte, en un primer momento, cuando vemos la competencia de la Corte, nos damos cuenta que a esta instancia únicamente pueden llegar los representantes de los estados a interponer una denuncia. O una demanda, como sea. Los representantes del Estado son los únicos que pueden llegar a interponer una demanda como tal. Eso quiere decir de que quienes van a comparecer acá únicamente son los estados. Litigio no puede existir. La Corte no conoce un litigio entre un particular y el Estado, o entre dos particulares o dos sociedades privadas. Esa no es competencia de la Corte. Por eso es claro cuando dice el artículo 34, solo los estados podrán ser parte en casos ante la Corte. Solo los estados podrán ser, es decir,
La Corte está diseñada para resolver conflictos entre estados, no entre un ciudadano que se siente agraviado por la violación que su estado le hace en algún área y quiere acudir a la Corte Internacional a interponer una demanda. No, eso pues ya lo puede hacer ante la Corte Interamericana, ante la Corte Centroamericana de Justicia, también lo pudiera hacer según la naturaleza del litigio que se esté planteando, pero no en la Corte Internacional de las Naciones Unidas. Aquí solo los estados pueden litigar, es decir, las partes son los estados como tal, el Estado de El Salvador versus el Estado de Honduras, el Estado de El Salvador versus el Estado de Francia, etc. Entonces, dice, solo los estados podrán ser parte en casos ante la Corte. La Corte, dentro de su competencia, también tiene, fíjense bien, también tiene facultades coercitivas. La Corte tiene facultades coercitivas, lógicamente, como un órgano jurisdiccional, ¿no? Es como cuando un juez doméstico de los nuestros pide un informe o solicita a la fiscalía, le dice a la fiscalía que pide un informe, o él ordena prueba de oficio y pide un informe a una institución bancaria, por ejemplo, o a una institución de gobierno. Él tiene todas las facultades para pedirlo porque es autoridad, es representante del Estado. Entonces ese poder coercitivo, bueno, y los requeridos, las instituciones, en este caso que estoy planteando de un juez doméstico, las instituciones, las personas están en la obligación de remitir un informe. De la misma manera sucede con la competencia de la Corte. Dice, sujeta a su propio reglamento y de conformidad con el mismo, la Corte podrá solicitar de organizaciones internacionales públicas información relativa a casos que se litiguen ante la Corte y recibirá la información que dichas organizaciones envíen a iniciativa propia también. Cuando en un caso que se litigue ante la Corte se discuta la interpretación del instrumento constitutivo de una organización internacional pública o de una convención internacional concertada en virtud del mismo, el secretario lo comunicará a la respectiva organización internacional pública y le enviará copia de todo el expediente. Bueno, esto es primeramente el poder coercitivo que tiene la Corte para solicitar cualquier información. En un momento determinado, la Corte pudiera solicitarle a la Fiscalía nuestra una serie de expedientes, a la Procuraduría, a la Corte de Cuentas. Imagínense ahora con tantas cosas que se están dando, de pronto viene El Salvador y da una concesión para un puerto, una concesión al gobierno de Japón, y se establece el tratado internacional y el acuerdo de concesión, pero hay problemas de rendición de cuentas, por ejemplo, y la Corte de Cuentas nuestra no ha auditado bien los gastos, la inversión que se ha hecho, etcétera, porque es dinero público, es dinero del Estado, es dinero de los salvadoreños. Entonces, en ese caso, ante un litigio que llegara a la Corte Internacional, esta pudiera perfectamente pedir un informe a la Corte de Cuentas. ¿Qué es lo que ha pasado con las auditorías? O a cualquier otra entidad, al Ministerio de Trabajo, etcétera. Ese es parte del poder coercitivo que tiene también, ¿no? Y el ordinal tercero decía cuando el litigio se trate sobre el tratado o la convención constitutiva de una organización internacional, se le va a notificar a la organización y se le va a mandar copia de todo. Esto ya es, diríamos, cuando el litigio versa sobre la legalidad o legitimidad de un organismo internacional como tal. Bien, hay también otra cuestión interesante respecto a la competencia que nos habla el artículo 36 y dice: la competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes les sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes. 2. Los estados partes en el presente estatuto podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial respecto de cualquier otro estado que acepte la misma obligación la jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurídico que versen sobre la interpretación de un tratado, cualquier cuestión de derecho internacional,
la existencia de todo hecho que si fuera establecido constituiría violación de una obligación internacional. D, la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el levantamiento de una obligación internacional. Fíjense de que es interesante esto porque la competencia de este órgano judicial está en un primer momento para solventar conflictos entre estados que tengan que ver con la solución pacífica de conflictos, valga la redundancia. Que no haya una forma de cómo solventar eso y la Corte lo puede arreglar mediante el Tratado Internacional. Sobre problemas de seguridad nacionales, sobre problemas de injerencia de un estado sobre otro, sobre aspectos de codificación también del derecho internacional. Tiene competencia la Corte para resolver sobre esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, la falta de voluntad o la interpretación de un tratado, perfectamente lo puede hacer la Corte. Ahora, dice el ordinal segundo, dice, los estados partes en el presente estatuto podrán declarar que en cualquier momento reconocen como obligatoria ipso facto, o sea, por este mismo hecho y sin convenio especial, respecto a cualquier otro estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte en todas las controversias del orden jurídico. Pensemos en el caso de que El Salvador tiene un litigio con otro estado que no formara parte de las Naciones Unidas, por ejemplo. Perfectamente, lo que decía antes, podrían establecer sin ningún acuerdo especial, sino que mediante una declaración por escrito, por supuesto, que le dan a la Corte Internacional de que reconocen su jurisdicción y que por el solo hecho, digamos, de pertenecer, en este caso, el Estado a las Naciones Unidas. Y el otro, pues, porque se somete a la jurisdicción también de ella. Por eso dice, y sin convenio especial respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurídico que versen sobre. Y ahí empieza. Esto también puede darse en el caso que ya haya una, en el tratado, ya haya una destinación especial para qué tribunal, en qué tribunal se pueden dilucidar los problemas jurídicos. Pero eso no quiere decir que no le pueden dar o reconocer la jurisdicción a la Corte también. Lo faculta el artículo 36, ordinal segundo. Ahora, cuando empieza a hablar de que sobre los siguientes puntos, dice, interpretación de un tratado, cualquier cuestión de derecho internacional, la existencia de todo hecho que si fuera establecido constituiría violación de una obligación internacional. Aquí se genera una crítica, porque este artículo de competencia también no está nada claro como tal, ¿no? Estos son los problemas que genera el derecho internacional, ¿no? En este caso de competencia de la Corte Internacional, por ejemplo, decir, bueno, sobre la interpretación de un tratado, aquí tal vez no habría mucho problema, porque ya las partes en cuestión dicen, mire, tenemos dificultades en esta cláusula, o sea, cómo se interpreta, el Estado de Guatemala lo interpreta de esta forma, nosotros lo interpretamos así, y este era el verdadero espíritu. La exposición de motivos que tuvimos cuando creamos el Tratado Internacional era este, pero ahora el Estado guatemalteco está tratando de darle otra interpretación, por ejemplo. Ahí no habría mayor problema, pero sí en el literal B cuando dice cualquier cuestión de derecho internacional. Esta competencia que tiene la Corte es muy amplia, muy vaga, es vaga y no es, digamos, al tenor literal, pues no se logra comprender, ¿no? O sea, pareciera hasta inequívoca, porque podemos decir cualquier cuestión de derecho internacional. ¿Quién va a definir si una situación es de derecho internacional o no? Bueno, alguien puede decir, mire, es que media vez ya estén en juego dos estados, eso ya converge en una cuestión de derecho internacional. Tiene razón, pero cualquier cuestión de derecho internacional, o sea, aquí puede caber todo, ¿no? Una cuestión de derecho internacional privado también, ¿no? Una cuestión del Estado con un grupo de una sociedad de otro país,
es un ente privado, etcétera. Entonces, esta literal B del artículo 36, pues a mi juicio también necesita una explicación mayor sobre la competencia que puede tener la Corte en eso. Luego dice la existencia de todo hecho que si fuera establecido constituiría violación de una obligación, la existencia de todo hecho que si fuera establecido constituiría violación de una obligación internacional. O sea, que la Corte tiene competencia para analizar un hecho ya que se esté dando, ¿no? Se esté realizando, pero que no se ha establecido en un documento, en un tratado, pero al establecerse, pues lógicamente va a violar derechos, algún derecho humano. Bueno, este sí está más comprensible, ¿no? Porque alguien pudiera decir, mire, ya en otro país están generando, por ejemplo, nosotros queremos tener por decir algo, una entrada directa hacia México. Bueno, ustedes saben que para ir a México hay que tener visa, ¿no? Porque es un territorio que está próximo a Estados Unidos. Entonces, si México, la embajada mexicana o el gobierno mexicano no pidiera visa para entrar, pues sino que entráramos nada más con nuestro pasaporte, créanmelo de que yo creo que quizás la mitad de El Salvador ya estuviera en México esperando pasar la frontera. Entonces por eso se hacen esos controles, se pide visa y la visa no la dan a cualquier persona. Usted tiene que demostrar sus arraigos familiares, laborales, domiciliares, etcétera. Pero ¿qué pasaría? Eso está, bueno, regulado en un tratado, ¿no? En un convenio especial. Ahora, porque incluso cuando usted tiene la visa norteamericana, visa estadounidense, pues sí, ya no le piden visa mexicana, pues si tiene lo más, pues puede tenerlo menos. Ya no, porque ya no hay peligro de que usted quiera ir a México para pasar a Estados Unidos, porque ya tiene su visa norteamericana. Pero pongo este ejemplo porque ¿qué pasaría si ante esa política también se estuviera aplicando, por decirles algo, una vacuna también? Toda persona que va entrando a México con visa se le va a aplicar una vacuna. Y algo que es una práctica que se está haciendo sin ninguna reglamentación, digamos, reglamentación sí de ellos, pero no de acuerdo con otro estado de que sí la acepte. Por ejemplo, que el estado de El Salvador acepte que a sus ciudadanos les apliquen esa vacuna, ¿no? Y eso se logra establecer que al existir de manera formal, legal, como obligatoria, pues eso va a constituir una violación a una obligación de derecho internacional que podría ser la salubridad, ¿no? O poner en peligro la vida de los salvadoreños. Entonces esa podría ser también, es parte de otra competencia que tiene la Corte como tal. Luego dice la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional. La naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional. Aquí tenemos que ver, por ejemplo, eso tiene que ver con un aspecto meramente patrimonial, ¿no? Una responsabilidad civil, tiene competencia la Corte también. Tendríamos que hablar en este caso del daño emergente que generó ese incumplimiento o del lucro cesante también que pudo haber generado, ¿no? De esas dos categorías también ya las aprendimos o se aprendieron en el derecho civil, hablar de lucro cesante y de daño emergente. Por supuesto, eso hay que demostrarlo. Cuando hablamos de daño emergente, pues estamos hablando todas las pérdidas que hemos tenido, y cuando hablamos de lucro cesante es toda la ganancia que dejamos de percibir, ¿no? Por supuesto, esto hay que demostrarlo. Pero concluyendo, este articulado de competencia de la Corte sí se encuentra como con falto de explicación. Esa es la crítica que se le hace especialmente al ordinal, al literal B de este artículo. Luego el artículo 38 ya lo hemos analizado, que nos habla de la competencia de la Corte, ya no lo vamos a ver. Y siguiendo, en el artículo 46 también nos habla de uno de los principios universales básicos de todos los procesos, como es la publicidad.
audiencias de la Corte Internacional también son públicas. Y dice el artículo 46, las vistas de la Corte serán públicas salvo lo que disponga la propia Corte en contrario o que las partes pidan que no se admita al público. Bien, esto pues por regla general son públicas. La publicidad ya habíamos hablado, bueno, hemos explicado en otras materias, en otras temáticas, que hablar de publicidad es hablar de transparencia, de cómo se está administrando justicia en estos niveles. Entonces la publicidad viene viene a sanear la administración, viene a hacerla transparente, a legitimarla también, y por ello es que es un principio básico de todo derecho procesal. Sin embargo, pues están las excepciones, ¿no? Y aquí lo dice la ley que los estados podrán solicitarla. Hay que también justificar por qué puede un estado pedir que no se admita público, ¿no? Pueden haber diversas razones, por cuestiones, a lo mejor pensemos que fue una violación a un tratado de seguridad pública, de seguridad nacional, perdón, y eso conlleva la revelación de algún plan militar, podría ser, ¿verdad?, el caso, u otro. Luego dice, salvo que la Corte disponga que sea reservada. Esas ya son consideraciones que hará el tribunal. También el artículo 50 nos habla de las famosas comisiones procesales, ¿verdad? También se puede encomendar a otro tribunal o a otro organismo que realice una determinada diligencia. Veamos, dice, la Corte podrá en cualquier momento comisionar a cualquier individuo, entidad, negociado, dice, entidad, negociado, comisión u otro organismo que ella escoja para que haga una investigación o emita un dictamen pericial. Para que haga una investigación o emita un dictamen pericial. Bien, a cualquier individuo, entidad, negociado, comisión u otro organismo que ella escoja para que haga una investigación o emita un dictamen pericial. Aquí estamos hablando de instituciones públicas, incluso puede pedir en un momento determinado un informe, puede ordenar, solicitar una comisión procesal, podría ser a una institución pública como el Tribunal de Ética Gubernamental, a la CEPA, etcétera. Todos estos, alguna autónoma de nuestro país, para el caso de El Salvador, pues, perfectamente lo puede solicitar, ¿no? Algún peritaje, lo que considere necesario. Bien, luego tenemos, tiene facultades, el artículo 52 nos habla de la incorporación de pruebas. Dice, una vez recibidas las pruebas dentro del término fijado, la Corte podrá negarse a aceptar toda prueba adicional, oral o escrita, que una de las partes deseare presentar, salvo que la otra de su consentimiento. Vean qué interesante aquí. Esto puede, la incorporación de pruebas, acordémonos que esto tiene que ver como cuando estamos en un juicio y de pronto tenemos conocimiento en ese momento. Pueden haber varias circunstancias. Una, que se quiera ampliar, en el caso de la Administración de Justicia Penal, se quiere ampliar la acusación por un medio de prueba que se conoció en ese momento. La otra podría ser que el juez considere necesario incorporar una prueba de oficio. También, en el caso que estoy planteando, pues es el juez el que decide al final, ¿no? Pero acá es importante porque dice que no podrá incorporarse otra prueba. Una vez recibidas las pruebas dentro del término fijado, la Corte podrá negarse a aceptar toda prueba adicional. Podrá, es facultativo, oral o escrita, que una de las partes deseare presentar, salvo que la otra de su consentimiento. Claro, entonces aquí da como una facultad para que quienes decidan sean las partes como tal. Si las dos están de acuerdo en que se incorpore ese medio probatorio, pues no habría ningún problema, no hay una incorporación automática.
Pero si alguna no está, pues de acuerdo tendrá que fundamentar y será el juez aquí con una facultad que tiene podrá aceptar o no. Desde luego, pues eso debe de ir motivado, como hemos aprendido, debe ser una motivación y una fundamentación. La motivación va en dos vías, ¿no? Una motivación de hecho y una motivación de derecho, lo que se está presentando versus lo que dice la ley, lo que dice el tratado, la convención, sobre el cual están analizando algún incumplimiento como tal. Entonces será el juez el que decida sobre esas circunstancias. Bien, nos quedamos acá y continuamos en la siguiente clase.